Hola, soy Yusko y hoy veremos qué es delegación. Vamos a ver cómo implementarlo, cuándo usarlo, diferencia con herencia simple y muchas cosas más. Así que empecemos. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a ver delegación. ¿Qué es la delegación? Primero vamos a ver unos PowerPoint, ¿no? Para ponernos en el asunto. Llamamos delegación a la situación en la que una clase contiene como atributos una o más instancias de otra clase, a la cual delegará parte de sus funcionalidades. Vamos a ver el caso que vamos a hacer hoy. Tenemos la clase mamífero, sus hijos gato, sus hijas delfín, y bueno, como sabemos, las hijas van a heredar los atributos y los métodos de la clase madre, y el delfín también va a heredar los atributos y las clases de los atributos y métodos de la clase madre. Ahora, alguien nos dice, quiero que el mamífero se desplace, se mueva. Entonces, en vez de programar todo el funcionamiento de cómo moverse, alguien nos dice, mira que hay una clase punto ahí, y esa clase punto te puede servir para usar eso. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es crear un atributo que sea punto, que va a tener una instancia de la clase punto, el cual esta instancia o objeto lo vamos a utilizar para movernos, utilizando su clase add, ¿no? O sea, la suma de puntos para desplazarnos. Ahora, veamos más ejemplos. Dice, es una relación entre clases. A contiene a B. Ejemplo, el motor es un vehículo, falso. El vehículo contiene un motor, verdadero. Ejemplo 2. Un delfín contiene un mamífero, falso. Un delfín es un mamífero, verdadero. Acá es una herencia, ¿no? Un vehículo contiene un motor, es una delegación. Cuando te dice contiene un, cuando uno hace una relación entre objeto y es un contiene un, entonces es una delegación. Acuérdense de eso. No vamos a utilizar toda la interfaz de la herencia, por eso también. Vamos acá. Y como vemos acá, un mamífero contiene un punto. No es un mamífero es un punto, no es, contiene un punto. Y además vamos a utilizar parte de sus funcionalidades de punto. Ahora vamos al ejemplo. Bueno, vamos al ejemplo acá. Y vamos primero a ver la clase punto. Bueno, la clase punto es muy simple. Es un punto en el plano donde la ubicación se define sobre el punto X e Y. Tenemos un plano. Tenemos el eje X, el eje Y, y ahí vamos a tener puntos, ¿no? Ahora, el constructor recibe como parámetro la instancia C, la instancia del mismo cel, o sea, X igual a 0 y igual a 0, o sea, posición X, posición Y. Bueno, son las coordenadas X e Y, ¿no? Entonces tenemos self.x es igual a X, self.y es igual a Y. Y el igual a 0 significa que por defecto, si no le metemos parámetros, valores al constructor, se van a inicializar en 0. Tenemos la especial add, que como saben es la suma, ¿no? La suma entre dos objetos, vamos a hacer en este caso. Vamos a sumar dos puntos. Acá se deja como parámetro self y otro punto que vamos a ingresarle por afuera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un punto resultante que sería punto, le metemos self x y el otro punto, ¿no? Al que queremos movernos también. Y otro punto, punto x. Y acá vamos a tener la nueva posición x que va a tener, que son la suma de los dos puntos, como estamos viendo, ¿no? Y acá tenemos la y, que es lo mismo, self.y, la posición que inicialmente teníamos en el y, en el eje y, más otro punto, punto y, o sea, la posición del otro punto. Por lo tanto, sumamos estos dos y nos da la nueva posición y que vamos a tener. ¿Qué hacemos acá? Devolvemos una nueva instancia punto y devuelve la función esa nueva instancia punto, ¿no? Bueno, y después tenemos str que dice muestra su posición actual, posición x, posición y, es self.x, self.y, ¿no? Nada raro, nada, todo lo que
En los demás capítulos lo vimos. Vimos en práctica y teoría. Ahora vamos a crear la clase mamífero. Crear la clase mamífero no, pero vamos a crear la parte nueva, ¿no? Que sería, vamos a crear el atributo que contenga las instancias de la clase punto. En este caso va a ser una instancia. Y vamos a movernos a través de el método add de punto. Vamos a utilizar ese método de punto. Vamos a delegar esa obligación al objeto. Por lo tanto, vamos a la clase mamífero. Tenemos que ingresarle un punto inicial a la clase mamífero, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner punto inicial. Vamos a crear un nuevo atributo que sea punto. Va a ser igual a punto inicial, ¿no? A esto que está acá. Que esto va a ser una instancia de la clase punto, acuérdense. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es crear un método que sea moverse. Vamos a poner def mover y vamos a self, o sea la instancia misma, y vamos a movernos una posición X, y posición Y. Y dos puntitos acá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Acá vamos a utilizar el objeto punto para movernos. Entonces vamos a hacer así. Bueno, vamos a crear posición. Nueva posición, vamos a crear. Nueva posición. Vamos a poner es igual a self punto. Acuérdense que self punto está en el punto inicial, ¿no? Y vamos a hacer más. Y acá vamos a hacer punto. Y vamos a poner la posición X y la posición Y. ¿Qué estamos acá haciendo? Self punto es una instancia de punto. Y esto también es otra instancia de punto vamos a ingresar el eje X, la posición Y. Y vamos a hacer el add, el método add implementado en nuestra clase punto, ¿no? Que es este. Por lo tanto, vamos a usar funcionalidad de nuestra clase punto dentro de nuestra clase mamífero. O sea, la clase mamífero va a delegar esa obligación a la clase punto. Por lo tanto, ahora que hicimos esto, vamos a inicializar la nueva posición que tendrá el mamífero. Self punto nueva posición. O sea, esto. El self punto tiene la posición que está en el espacio en ese momento, ¿no? Inicialmente tiene la posición inicial, punto inicial. Ahora, vamos a retornar me moví hasta el punto y voy a poner nueva posición. Format acá es. Y acá vamos a poner esto. Por lo tanto, entonces, estamos utilizando la clase add de punto dentro de la clase mamífero. Estamos delegando eso a la clase punto en el método mover. Ahora que hicimos eso, antes vamos a probar cómo funciona la clase punto. Bueno, acá tenemos mi posición punto y se le ingresa dos valores numéricos, como vemos, ¿no? X e Y. Entonces hacemos print punto
y nos devuelve que el punto en este caso va a ser 2 y el punto i va a ser 3. El punto x va a ser 2 y el punto i va a ser 3. Ahora sí, vamos con nuestra clase mamífero. Queremos que se desplace desde la posición 0 hasta la posición 5.6, vamos a suponer, ¿no? Vamos a poner punto inicial es punto y vamos a poner, bueno, voy a dejar así por defecto me dejan el punto 00, ¿no? Vamos a poner acá punto inicial. Acuérdense que el mamífero, el último punto, es una instancia de la clase punto, como estamos viendo acá, ¿no? O sea, un objeto de la clase punto. Ahora vamos a ejecutar esto. Y ahora le pedimos al mamífero que se mueva, que se desplace desde la posición que estábamos acá inicialmente, que es la posición 0. Para eso acá hice unos cambios chicos en str que agregué, que es la posición x e y punto format, y agregué self punto x y self punto y, ¿no? O sea, es decir, los ejes x e y. Esto agregué. Por eso ahora al usar print un mamífero, nos dice mide 5415 y mi apodo es Michi. Michi es apodo. A ver, le puse Michi. Y mi posición x e y es 00. Ahora vamos a mover al mamífero. El mamífero se quiere mover como todos nosotros, ¿no? Más aún, podrían crear una clase persona que utilice que contenga la clase punto para moverse. Bueno, posición x y posición y, esas son nuestras posiciones en el cual nos tenemos que desplazar. Entonces a mover le pasamos posición x y posición y se tendría que mover a la posición x es igual a 5 e y es igual a 6. Vamos a hacer otra cosa más. Vamos a movernos dos unidades en el eje x y 3 unidades en el eje y. Por lo tanto debería quedar 9 y 7. 7 en el eje x y 9 en el eje y. Y voilà. Funcionó. Bueno. Ahora, vimos esto, ¿no? Y hay muchos ahí curiosos que dicen, wow, acá hay algo que me gusta. Por lo tanto, tus hijas, la clase gato y la clase delfín, pueden utilizar el atributo punto para moverse. Y sí se puede. Vamos a verlo. Porque son sus clases hijas. Bueno, acá vamos. Lo que hubo de cambio acá es que punto se agregó a la clase gato, ¿no? Que pasamos el mamífero como parámetro, porque para decir que hereda de la clase madre mamífero, y le pasamos el punto inicial. Le inicializamos el punto inicial, y acá, bueno, también, ¿no? Porque el constructor mamífero necesita el punto inicial. El punto inicial sería una instancia de la clase punto. Por lo tanto, bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener un punto inicial que va a ser, vamos a cambiar lo que sea 1, 2. Vamos a poner acá print un gatito. Y vamos a imprimir. Mi D es 521, apodo Michi, mi posición es 1, 2.
inicial, o sea, inicialmente es mi posición. Ahora vamos a movernos. En el eje X vamos a movernos 5 y en el eje Y vamos a movernos 6. Entonces vamos a quedar 6 y 8. Se va a mover el gatito hasta la posición 6 y 8. Y se movió posición X6 e Y hasta el 8. Wow, qué locura es esto. Imagínense la cantidad de código que no duplicamos y vamos a reutilizar. Es muy bueno, o sea, es tremendo. Y así con la clase delfín también. Después mírenlo, es lo mismo. Bueno, un saludo a todos. Si tienen dudas, pregunten en la comunidad. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.